Una vez más queremos darle gracias a cada uno de los que están oyendo con atención y reverencia el Evangelio, y les animamos a seguirlo haciendo. Entendemos que ha oído usted con claridad el mensaje y ojalá ya tenga en su corazón una decisión favorable a su propia alma para salvación. Vamos a seguir leyendo en la Biblia la palabra de Dios. Romanos capítulo 8 y el versículo 31. Romanos capítulo 8, versículo 31. Dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Quiero resaltar de estos versículos la expresión lo entregó por todos nosotros. Vamos ahora a la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 2 y el versículo 20, o versículos 20 y 21. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Hasta aquí está bien la lectura y confiamos que el Señor puede dar bendición con su palabra. Amén. Amén. Cuando predicamos el Evangelio, hablamos de una oportunidad universal. Hemos oído en esta noche: la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, en el sentido universal. De tal manera amó Dios al mundo, en el sentido universal. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Esto es el sentido universal del Evangelio, una oportunidad universal. Todos tienen la oportunidad de ser salvos. Ninguna persona estará condenada y podrá presentar a Dios la excusa: tú no me diste a mí la oportunidad de ser salvo. Pero el versículo que leímos allí en Romanos capítulo 8 nos muestra una realidad colectiva, no universal. Cuando el apóstol Pablo está escribiendo ese capítulo, él empieza diciendo: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. En el versículo 28 dice: a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Y en ese versículo dice: y el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Y prosigue diciendo: ¿quién acusará a los escogidos de Dios?
esto no está hablando de todo el mundo, por lo menos así entiendo. Cuando el apóstol dice allí, lo entregó por todos nosotros, nosotros los que hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador personal. Hay una oportunidad universal. Hay una realidad colectiva en cuanto a la salvación que se aplica solo a los creyentes. Pero aparte de esto, hay una responsabilidad personal. Y quiero insistir especialmente en ese detalle en esta hora. Algunos tristemente han oído muchas veces el Evangelio, tienen mucho conocimiento de la palabra de Dios, y especialmente en un lugar como este. Qué tremendo privilegio para los habitantes de este pueblo, aprendiendo de la palabra de Dios desde la infancia en el colegio, escuchando la predicación del Evangelio vez tras vez en el ejercicio de nuestros hermanos, tantos años realizándose conferencias y diferentes hermanos de diferentes lugares son utilizados por Dios para anunciar el mensaje. Posiblemente la mayoría de las personas que viven en este lugar conocen el aspecto universal del Evangelio. Si le preguntáramos, ¿por quién murió Cristo? Posiblemente usted podría decir, por todos nosotros. Y en cierto modo usted tendría razón. Pero todavía usted no es salvo. Todavía usted no es salva, porque no ha llegado a entender cabalmente la responsabilidad personal que usted tiene cuando escucha el Evangelio, para poder usted llegar a disfrutar de la salvación. Hay algunos detalles en cuanto a eso que es personal que quisiera compartir con usted en esta noche. Y voy a tomar algunos ejemplos como lo que hemos leído en Gálatas capítulo 2, versículo 20. Allí el apóstol Pablo no está hablando en un sentido general, no está hablando en un sentido colectivo, él está hablando en un sentido muy personal, pero no voy a empezar allí. Quiero empezar por mencionar las palabras que el mismo apóstol escribe a Timoteo en su primera carta, capítulo 1 y versículo 15. El apóstol dice a Timoteo allá, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Está hablando allí en un sentido general, pero luego dice, de los cuales yo soy el primero. Amable oyente, señora, señor, joven, aún niños ya con edad, en la que tienen uso de razón, conciencia de pecado. ¿Será que usted no ha llegado hasta este momento al punto de estar convicto, convencido de su propia culpabilidad delante de Dios como pecador? ¿Será que cuando usted piensa en el asunto del pecado, está pensando en los pecados que los demás cometen? ¿Está pensando en el hecho de que todos nosotros somos pecadores? Mientras viva pensando de esa manera, la salvación estará lejos de usted. Es necesario, es indispensable que usted se detenga por un momento a pensar no en los demás, a pensar en su propia vida, a pensar en sus propios hechos, en sus propios pensamientos, sus propias palabras, sus propias acciones y omisiones, y pueda llegar a reconocer como el apóstol Pablo, yo soy el primero de los pecadores. Mientras haya una persona escuchando el Evangelio pensando, fulano es pecador, fulana es más pecadora que yo, todos somos pecadores, entonces no va a llegar a entender su propia necesidad de la salvación.
Pero no solamente podemos pensar en una convicción personal. Quisiera también llevarle a pensar en una confesión personal. En el Evangelio escrito por Lucas, capítulo 18, a partir del versículo 9, el Señor contó la parábola del fariseo y el publicano. Él dijo, 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera, decía, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros. Yo ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Había un publicano allí cerca y él decía, yo no soy ni aún como este publicano. Este hombre se regresó a su casa sin salvación, con todos sus pecados tal cual como había venido. Pero dice que el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Él tuvo la humildad y el valor para acercarse delante de Dios y confesarle no los males de los demás, no los pecados que él creía que tenían los demás, sino su propio pecado. Dios, sé propicio. En otras palabras, ten misericordia de mí, que soy un pecador. Usted necesita tener una convicción personal de sus propios pecados y necesita llegar a Dios en una confesión personal de sus propios pecados. Pero leímos allí en la carta a los Gálatas, el apóstol está hablando de una conversión personal. La obra de la salvación de parte de Dios para con nosotros los seres humanos es una obra completa. Así como Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó de entre los muertos al tercer día, en aquel que deposita su confianza en Cristo, se muestran evidencias de una nueva vida, de una vida de resurrección. Y el apóstol Pablo está diciendo, con Cristo estoy juntamente crucificado. En otras palabras, el día que yo acepté a Cristo como mi Salvador personal, yo morí con Él, como Él murió en la cruz por mí. Y ahora yo no vivo para agradarme a mí mismo. Ahora vive Cristo en mí por su Espíritu. Ahora vivo por la fe en el Hijo de Dios. Y Él dice, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Nosotros los creyentes podemos decir, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Pero también podemos decir, personalmente, Él me amó y se entregó a sí mismo por mí. Qué bueno sería para usted si en esta noche pudiera pensar en el sacrificio de Cristo en la cruz. Si pudiera usted detenerse a pensar en todo lo que Él tuvo que padecer en aquel madero. Y en lugar de estar pensando, Él murió por todos, usted pudiera considerar, fueron mis propios pecados los que le llevaron a Él a sufrir tan terrible muerte. Él me amó y se entregó a sí mismo por mí. La convicción en el alma de un pecador en cuanto a su propia culpabilidad en la muerte de Cristo en la cruz. La convicción en el corazón de un ser humano en cuanto a que Cristo estuvo dispuesto a sufrir tanto en la cruz para salvarle a Él, para salvarme a mí, para salvarte a ti particularmente, podrá mover las entrañas de tu corazón a tomar una decisión.
Y ojalá pudiera ser en esta noche cuando lo hicieras, que pudiera decir como alguien dijo, si Él murió en la cruz por mí, entonces yo voy a vivir para Él. Yo voy a entregar mi vida a Él. Una de las razones por las cuales muchas personas permanecen perdidos a pesar de conocer el Evangelio es porque no desean dejar sus pecados para seguir a Cristo. El Señor dijo, esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Algunos dicen, yo no sé por qué no puedo creer. Pero en el fondo de su corazón, usted está tan aferrado a su propio pecado, no lo quiere soltar. Su pecado es tan precioso ante sus propios ojos, tan valioso. Pero el día que usted pudiera contemplar a Cristo muriendo en la cruz por sus pecados y solo por sus pecados, usted va a darse cuenta de que el mundo, con todo lo que ofrece, se va a convertir en basura. No es posible que alguien que comprenda como el apóstol, Él me amó y se entregó a sí mismo por mí, desee seguir viviendo en este mundo para el pecado. Si usted hiciera en esta noche, según vemos en estos ejemplos, con una convicción personal de sus propios pecados, se acercara a Dios en una confesión personal de sus pecados y recibiera en su corazón a Cristo como su propio, su único y suficiente Salvador personal, ¿sabe qué será el resultado? Una salvación personal. Juan capítulo 3, versículo 36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. En ese versículo 16 del mismo capítulo 3 dice, todo aquel que en Él cree. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, el que oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Amable oyente, no siga confundiendo las cosas. Hay una doctrina herética en el mundo que se conoce como universalismo, que enseña de que como Cristo murió por todos, automáticamente todos los seres humanos al final serán salvos. Eso es un engaño del diablo. Solo hay salvación para aquella que convencido de sus propios pecados, confiesa ante Dios su condición como pecador perdido y recibe como su único y suficiente Salvador a Cristo. Ojalá que usted lo haga así en esta noche, que el Señor le ayude y Él bendiga su palabra.